Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es José Masigoye. En nombre de la Chacra Experimental de Barrow, les doy la bienvenida y les agradezco que estén presentes en esta segunda jornada virtual. En el día de hoy, en el día de la fecha, vamos a participar de la jornada virtual sobre el cultivo del trigo candial. Para eso les voy a presentar a dos ingenieras, dos técnicas que trabajan en nuestra experimental, la ingeniera Adelina Larsen, bueno, forma parte del grupo de mejoramiento vegetal de nuestra experimental. Además, bueno, se dedica al mejoramiento específicamente del trigo candial y coordina la red de ensayos de trigo candial que ahora ella les va a estar comentando con más precisiones. Les va a hacer mención al comportamiento de las variedades durante esta última campaña, no solamente en nuestra experimental de Barrow, también en los otros sitios donde se desarrollan estos ensayos. También va a tener participación la ingeniera Ana Storm, también técnica de nuestra experimental, integrante del grupo de mejoramiento, que les va a hacer mención más específica sobre el comportamiento sanitario de las variedades de trigo candial. Así que bueno, antes de darle la palabra a Adelina, les quiero comentar que ustedes van a poder hacer preguntas y que las preguntas a ser respondidas al final de las dos exposiciones, tanto de la de Adelina como también de la de Ana. Ustedes pueden ir haciendo preguntas a través del chat, es decir, por escrito. Si quieren pueden hacerla en forma pública, si no pueden hacerla en forma privada hacia mí. No lo hagan en forma privada hacia Adelina o hacia Ana, porque ellas no van a estar mirando el chat, así que no van a ver esas preguntas. Así que, les repito, háganla en forma pública o en forma privada si quieren hacia mí. Así que bueno, sin más, vamos a darle paso a la ingeniera Adelina Larsen. Adelante, Adelina. Bueno. Bueno, buenos días a todos, o buenas tardes, según ya si han almorzado o no. Gracias, José, por la presentación y muchas gracias a todos por estar del otro lado. Somos un buen número de participantes, así que eso para Candial está muy bueno. Como José les comentó antes, yo me especializo en mejoramiento genético y Ana, que va a dar toda la parte de fitopatología, precisamente es nuestra especialista en enfermedades y nos da una mano bastante importante en todo lo que es registro y evaluación de enfermedades a campo. Bien, a mí siempre me gusta comenzar las charlas ubicando en contexto al cultivo en nuestro país. Todos tenemos que tener en claro que el producto principal que se obtiene de la molienda del grano de trigo candial es la sémola, que es la base para la elaboración de pastas secas. Esto en otras partes del mundo no es tan así, o sea, al grano de trigo candial se le pueden dar otros usos, se le realizan moliendas parciales o directamente se consume el grano entero, pero en nuestro país, con una fuerte presencia de inmigrantes europeos, principalmente italianos, siempre estamos pensando en utilizar a este cultivo como producto final, para que tenga como producto final las pastas secas. Bien, a nivel mundial este trigo representa más o menos un 6 a un 8% de la superficie triguera, o sea, es un cultivo bastante minoritario a nivel mundial. En nuestro país ocurre una situación similar, de hecho, el único país del mundo que presenta una situación inversa es Italia, en donde según las últimas estadísticas oficiales en nuestro país se sembraron alrededor de 86.000 hectáreas, estas son estadísticas de 2018, y a nivel industrial, los números que maneja la industria presentan una superficie
un poco mayor, alrededor de 100.000 a 120.000 hectáreas. ¿Por qué es importante este cultivo para nosotros? Bueno, porque el 90% de esa superficie se ubica en el sur de la provincia de Buenos Aires. Si bien existen otras áreas de cultivo, como puede ser, y son áreas muy interesantes, como puede ser el noreste de San Luis, centro-sur de Córdoba, y hay otro polo productivo en el NOA, representado por la provincia de Tucumán, sur de Salta y Santiago del Este. El rendimiento promedio a nivel país se ubica alrededor de los 3.700 kilos por hectárea. Creo que es un promedio algo superior a las estadísticas de trigo pan. Esto, bueno, se debe a muchas cuestiones. Fundamentalmente creo yo que aquel productor que se decide a sembrar candial, en general le aplica tecnología al cultivo, sobre todo les trata de brindarle la mejor calidad al cultivo, porque las bonificaciones están dadas en general por el contenido de gluten y eso va directamente asociado al contenido de proteína en grano. Hoy en día la molienda de trigo candial debe estar alrededor de unas 300.000 a 320.000 toneladas. Ya les digo, son estadísticas a nivel industrial, y casi todo el producto que se muele en nuestro país se consume puertas adentro. O sea, si bien hay ya varias empresas que han comenzado a exportar tanto sémola y en algún caso pastas secas. Los destinos de las exportaciones en general son destinos a nivel América del Sur, a nuestros vecinos del Mercosur, Chile, Paraguay, Uruguay, y eventualmente hemos tenido algún embarque hacia Italia y a Norteamérica. Bien, esto es bastante interesante, el tema de la comercialización del trigo candial, porque también nosotros siempre aclaramos que es un producto que es comercializado como una specialty por la superficie que ocupa y por la forma de comercialización. En general la producción se hace fundamentalmente por contrato. Esto es, se establecen ciertas condiciones de compraventa entre el productor y las empresas compradoras. La cadena de candial está bastante integrada verticalmente y en general las empresas que directamente compran son empresas molineras y fideeras. Puede haber algún intermediario, como puede ser alguna cooperativa, pero en general se hace bastante directo o se está tendiendo a hacerlo bastante directo. ¿Cómo estuvo el precio el año pasado? O sea, el precio se forma de diferentes formas, valga la redundancia. Alrededor de un 40-50% del precio se fija al momento de la siembra. El año pasado se manejaron valores de entre 220 a 250 dólares por tonelada, para, digamos, fomentar a la siembra. Y el porcentaje restante de ese precio se fija en base a la pizarra, al precio de trigo pan, al momento de que el productor entrega la mercadería. Eso sería el precio base de la tonelada. Y a partir de allí el productor comienza a recibir bonificaciones. Estas bonificaciones hoy en día están mayoritariamente dadas por el contenido de gluten que tenga la mercadería. Obviamente, a mayor proteína en grano, mayor gluten. Esta relación es bastante directa, salvo que ocurra alguna cosa rara en medio. Y obviamente las bonificaciones mayores se obtienen cuanto yo más gluten tengo. Para lo que fue el año pasado, hasta un 25% de sobreprecio, digamos, si uno superaba ciertos valores de gluten. Digamos, cada empresa tiene una escala de bonificaciones propias, pero más o menos esos son los rangos. Obviamente establece un gluten básico y por debajo de esa cantidad de gluten comienzan las rebajas. Otra forma que surgió el año pasado, o unos contratos que aparecieron a mitad de campaña, fueron directamente contratos con un precio alto, en general, 250 dólares, y la única condición que se pedía era que el gluten fuera
mayor al 25%, digamos, en relación a lo que hace el grupo. Y algo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que las empresas conocen muy bien a las variedades. Entonces, los industriales ya saben, digamos, qué pueden esperar de cada una de las variedades una vez que entran dentro del molino o de la empresa fideera. Entonces, por lo general, estos contratos sugieren u ofrecen variedades a sembrar en función de las necesidades de la industria. Por lo tanto, para lo que es el mercado de candial o la siembra de candial, un productor debería buscar combinar los aspectos productivos, fundamentalmente rendimiento y sanidad, y tratar de sembrar una variedad que la industria demande, digamos, o sea, considerar los atributos de calidad comercial e industrial. Bien, ¿y cómo estamos de oferta genética? Bueno, obviamente, al ser un cultivo que es mucho más minoritario en superficie respecto del trigo pan, también tenemos un espectro de variedades mucho más acotado. Hoy en día debe haber fácilmente más de 100 variedades de trigo pan disponibles para la siembra, o 120 por lo menos. En el caso del candial este número es bastante más bajo. Hoy en día tenemos unas 13 variedades en nuestras redes de ensayos. Hay otras variedades más que no participan en estas redes, pero igual estaremos en 15, 16 variedades. Mucho más de eso no hay. Sin embargo, en los últimos años hubo un aumento en el número de variedades. Esto también responde a que en general la industria fideera, sobre todo, está demandando mayor cantidad de sémola porque los fideos cada vez, o sea, lentamente, están llevando más proporción de sémola de candial en detrimento de sémola de trigo pan o harina de trigo pan. Entonces hay una mayor oferta varietal por esa razón. Y bueno, en general este número aumentó. O sea, cuando yo empecé a trabajar hace unos 10, 11 años, teníamos unas 7, 8 variedades, hoy en día tenemos 13. La oferta genética está dada por criaderos, yo ahí les puse tradicionales en general, o sea, usé esa denominación porque son los criaderos que históricamente se han dedicado al mejoramiento del trigo candial en nuestro país. Buck Semillas, ACA Semillas y la Chacra de Barrow. Y después hay criaderos más nuevos, por así decirlo, que son Don Luis, y bueno, criaderos multinacionales como Syngenta, Limagrain y algunas empresas italianas. Todos estos criaderos más nuevos tienen la particularidad de que directamente introducen las variedades inscritas en otros países, como pasa en el trigo pan, y bueno, las registran en Argentina, inclusive con el mismo nombre que fueron registradas en sus países de origen, por así decirlo. Otra cosa es que en el país todavía no tenemos ciclos largos, o sea, no tenemos cultivares que los criaderos recomienden para ser sembrados desde la última semana de mayo a la primera semana de junio, para lo que es la subregión cuarta y quinta sur. Y bueno, eso es algo que los productores de esa zona, o de esta zona, muchas veces demandan. Bueno, estamos trabajando en eso. No es fácil lograr ciclos largos en trigo candial porque, bueno, el germoplasma que hay a nivel internacional, no hay mucho germoplasma de ciclo largo. Pero bueno, lentamente o en algún momento se va a lograr tener una variedad de ciclo largo. Sí tenemos ciclos vegetativos que van desde cortos, intermedio corto, a intermedio, y yo ahí puse abajo, aquí, las variedades que en este momento estamos evaluando en nuestras redes de ensayo. Ya les digo, van desde ciclo corto a ciclo intermedio. Aquellas variedades de ciclo corto, los criaderos recomiendan como fecha óptima de siembra desde el 15 de julio hasta la primera semana de agosto, mientras que a las variedades de ciclo intermedio, los criaderos recomiendan sembrarlas desde el más o menos 20 de junio, fines de junio, hasta la primera semana o el 10 de julio.
Esto, o sea, esto no significa, digamos, de que yo no puedo, de que uno no pueda sembrar las variedades de ciclo intermedio pasada esa fecha. De hecho, nosotros lo hacemos y muchas veces se obtienen muy buenos resultados. Lo mismo adelantar la fecha de los cortos, simplemente son las fechas óptimas de siembra. Ustedes van a ver en nuestras redes de ensayo que nosotros sembramos a los 13 cultivares en todas las épocas de siembra, porque son poquitos, básicamente. O sea, se puede hacer. Simplemente esto es a gusto del criadero de sugerir fechas óptimas de siembra para tratar de lograr los mejores resultados. Simplemente voy a nombrar las variedades para que ustedes las tengan en cuenta. Después me consultan si tienen alguna pregunta particular de alguna de ellas, no hay ningún problema. Bueno, tenemos como ciclo corto bonaerense Intafacón, DL101, 102, 103, AK 1903, bonaerense Intacharito y Buc Perla. Estas dos últimas variedades son más nuevas, o sea, fueron incorporadas a las redes el año pasado. Después como ciclo intermedio tenemos a Buc Platino y bonaerense Intagalpón. Bonaerense Intagalpón también es una variedad que fue incorporada el año pasado a las redes, y aquellas de ciclo intermedio que son bonaerense Intacariló, Buc Granate, bonaerense Intaquillén y Buc Zafiro. Bien, ahora voy a tratar de hacer un pequeño resumen de las condiciones meteorológicas por las que pasamos en la chacra de Barrow o en Tres Arroyos, por así decirlo, el año pasado. En cuanto a lluvia y a temperatura, en lluvia tuvimos déficit hídrico los meses de julio, agosto, septiembre, noviembre, y lo que es muy importante es que durante todo el periodo de cultivo la humedad relativa registró valores por debajo de lo normal. Mientras que para la temperatura, en general, siempre las medias estuvieron por encima de la normal. Y no tuvimos heladas importantes en Espigazón. Por ahí en algunos sitios del sudeste hubo heladas, pero más tirando a Macollal. Esto obviamente tuvo efectos sobre el rendimiento en nuestros ensayos, y bueno, Ana seguramente ya va a hablar acerca de los efectos sobre la presencia o no de las distintas enfermedades. Bien, como José les adelantó, nosotros llevamos una gran cantidad de ensayos. Tenemos un ensayo particular, que lo llamamos evaluación de cultivares, en nuestra chacra, en donde simplemente lo que hacemos es sembrar a todas las variedades en 3 épocas de siembra, y sembramos 2 ensayos por cada época. Entonces, previo a espigazón, a uno le pasamos fungicida foliar y al otro no. Entonces la idea es ver si hay efecto de fungicida, ver la aparición de las enfermedades y obviamente medir un montón de parámetros productivos. Para aquellas personas que no conozcan el suelo de la chacra, les comento que es un suelo bastante somero. Tenemos una presencia de tosca bastante cerca de la superficie. En el campo experimental tenemos 50 centímetros en el mejor de los casos. La gran mayoría, o sea, la profundidad efectiva seguramente es mucho menor que eso. Tenemos tosca desde superficie hasta 20-30 centímetros tranquilamente. Y bueno, eso hace que nosotros llamemos a nuestro suelo comúnmente como una maceta. Además es un suelo pesado. Por lo tanto, cuando hay sequías, se empieza a complicar la situación. En cuanto a los ensayos, fueron hechos en siembra directa, con una fertilización adecuada. El campo experimental en general, todos los años el análisis de suelo nos da de que tenemos más de 25 partes por millón de fósforo. Igualmente fertilizamos a la siembra, y bueno, aplicamos una cantidad de urea como para que no tener limitantes en la expresión del rendimiento. Lo que les comentaba antes, hacemos 3 épocas de siembra, una siempre propuesta para fines de junio, otra para mediados de julio y la última para la primera semana de agosto. Y bueno, el fungicida que usamos siempre es un fungicida comercial. El año pasado
utilizamos Kryptonix Pro, una dosis comercial, y obviamente hicimos el análisis estadístico individual de todos los ensayos, y después en forma conjunta se analiza la interacción variada por fungicida. ¿Qué medimos? O sea, esto es un ensayo que tiene como objetivo dar una divulgación rápida a los productores, sobre todo. Entonces medimos rendimiento, peso hectolítrico, peso de 1000 granos, obviamente todo el aporte, la parte sanitaria, y en cuanto a la calidad, se le mide más que nada parámetros comerciales rápidos, como puede ser porcentaje de proteínas y porcentaje de granos líquidos. Los resultados de proteínas, ya les adelanto de que fueron niveles muy altos, muy elevados, desde 13 hasta casi 17%, que no es lo más común, pero bueno, debido a las limitantes de rendimiento que tuvimos por el panorama climático meteorológico, esos fueron los resultados de proteínas. Ahora bien, en el trabajo que va a salir, en la publicación que va a estar en la carpeta de actualización de cereales de la chacra, de cultivos de fina, mejor dicho, van a poder encontrar en mayor detalle todo este trabajo, o sea, cada uno de los parámetros medidos, rendimiento, peso hectolítrico, peso de 1000 y en la parte sanitaria, así que también pueden recurrir a esa publicación en cualquier momento o nos la piden. Yo acá simplemente voy a presentar los datos de rendimiento. Para lo que fue rendimiento tuvimos ausencia de interacción variada por fungicida, entonces pudimos hacer un análisis conjunto, o sea, no los ensayos individuales, sino hacer un análisis por época. Y bueno, para lo que fue el efecto del fungicida, no tuvimos efectos significativos sobre el rendimiento en ninguna época de siembra. Sí para alguno de los otros parámetros, pero para la parte de rendimiento, la aplicación de fungicida no hizo que aumentara, básicamente. En ese cuadrito, resumen, ustedes pueden ver los resultados de las 3 épocas de siembra. Lo primero que yo les quería mostrar en la parte inferior, aquí el promedio general de las 3 épocas de siembra de los ensayos. Primero que fueron rendimientos bastante bajos. La verdad que el cultivo no desarrolló bien, tuvimos una primavera muy seca, con muy poco macollaje en general, y después también fue significativo la disminución de rendimiento a medida que retrasábamos la época de siembra, y a su vez esa disminución de rendimiento fue altamente significativa entre épocas. O sea, la primera se diferenció de la segunda y de la tercera, y la segunda de la tercera. Y esas diferencias fueron altamente significativas. Entonces, eso pasó también a nivel de los lotes de los productores, en donde los atrasos en la fecha de siembra hicieron que el rendimiento ya potencial ya cayera per se, digamos. Bien, y yo aquí marqué en color verde aquellas variedades que están por encima del promedio en las 3 épocas de siembra. Sorpresivamente, creo yo, por las características climáticas del año pasado, las variedades de ciclo corto en general funcionaron mejor. Obviamente hay diferencias entre ellas, pero en general funcionaron mejor. Bonaerense Facón, AK 1913, FDL 101, Bonaerense Charito y Busperla fueron estas variedades las que reunieron esta característica, y creo yo particularmente que en el podio, digamos, de las 3 mejores, estarían AK 1903, Bonaerense Charito y Busperla, por cuestiones que ahora les voy a comentar a nivel regional. Bien, y ya pasando a lo que es precisamente el nivel regional, también para las personas que no sepan, la chacra coordina una red de ensayos, que nosotros llamamos ensayo regional de trigo candial. Estos datos también se publican y también van a estar publicados en la carpeta de cultivos de fina de este año de la experimental. Esta es una red que nos sirve un montón, porque es una red que se realiza en 6 localidades del sur de la provincia de Buenos Aires, en 2 épocas de siembra. La idea es realizar una fecha de siembra desde fines de junio hasta el 10 de julio, y la segunda época de siembra desde mediados de julio hasta la primera semana de agosto, tratando de separar
a las 2 fechas de siembra, más o menos unos 20, 30 días. Se siembran los cultivares de los criaderos que les mencioné. Y bueno, es un ensayo bastante completo, porque además de medir rendimiento, medimos otros parámetros agronómicos, como fecha de espigación, fecha de madurez, altura, bueno, en fin, un montón de cosas que también están disponibles para el público. También se le hace una evaluación sanitaria a los materiales, que Ana ya se va a explayar sobre el tema. Y una vez cosechadas las muestras, todos los colaboradores de la red remiten al laboratorio de la Chacra de Barrow las muestras precisamente, y allí se le hace un análisis muy exhaustivo de la calidad a cada uno de los materiales. Se miden un total de entre 12 a 13 parámetros de calidad, y esa información también está disponible porque bueno, la publica el laboratorio, y sobre todo bueno, es de mucho interés para nosotros los mejoradores y para la gente de la industria, porque ahí está bien detallado el comportamiento de calidad a nivel comercial e industrial de cada una de las variedades participantes. Siempre a mí me gusta agradecer a todos los colaboradores de la red. Sin ellos este trabajo no sería posible. A la gente Agrar del Sur en Balcarce, a la gente de la Chacra de Miramar, a Buxemillas en La Dulce. Bueno, nosotros sembramos el ensayo, obviamente, el criadero de ACA Cereales en Cabildo, y al INTA de Bordenave. Este ensayo, también para ser evaluado sanitariamente, no le aplicamos fungicida foliar. Bien, y ustedes en la publicación también pueden ver en mucho detalle la información de cada uno de los sitios en donde se realiza la red, el manejo que se le dio a cada uno de los ensayos. Yo simplemente en el cuadro, en este cuadrito superior, puse las precipitaciones que ocurrieron durante el ciclo del cultivo, y abajo puse el total anual. Como bueno, se puede ver ahí, fue un año bastante errático y escaso de precipitaciones. Tuvimos milimetrajes que estuvieron entre los 730, 740 milímetros hasta 370 anuales. Para el caso de Barrow, estas precipitaciones por ahí en diciembre fueron excesivas y llegaron ya cuando el cultivo estaba entregado, entonces directamente ni se aprovecharon. Pero lo más importante de destacar es que en todos los sitios se observó de que tuvimos un fin de invierno seco y una primavera también bastante seca. Y cuando fuimos a recorrer los ensayos observamos lo mismo, que los materiales no tenían el macollaje que normalmente estamos acostumbrados a ver, y esta situación se dio en mayor medida, o sea, este menor desarrollo se dio en mayor medida en el sudoeste bonaerense, en donde, si ustedes se fijan, en los meses, o sea, toda la primavera prácticamente no llovió casi nada, los ensayos emergieron mal, no tuvieron buen desarrollo, y por lo tanto, cuando nosotros recibimos los datos de cosecha, al analizarlo estadísticamente vimos que tenía mucho coeficiente de variación entre los distintos materiales, y por lo tanto ese ensayo tuvo que ser, los dos ensayos, las dos épocas de siembra tuvieron que ser descartados para no hacer aseveraciones que por ahí puedan estar equivocadas. Por lo tanto, para lo que es, o sea, el sudeste, el ensayo de, los ensayos del sudoeste los perdimos, digamos, desde el punto de vista de rendimiento. Por lo tanto, este año en el informe ustedes van a encontrar todas las localidades de la subregión cuarta, Balcarce, Miramar, La Dulce y Barrow, y aquí están, también no se enloquezcan mirando números, los resultados de rendimiento de las 4 localidades, tanto para la primera época de siembra en la izquierda y la segunda época de siembra en la derecha. También los rendimientos no fueron, o sea, fueron muchísimo menores a lo que veníamos desde 2017, 2018, ni hablar. Y ahí yo también marqué en color verde las 3 variedades que también se ubicaron siempre por encima del promedio en todas las localidades y en las 2 épocas de siembra.
Son variedades, de nuevo, de ciclo corto, que para el panorama climático que se desarrolló el año pasado, en general funcionaron mejor. Y acá en amarillo yo marqué 2 variedades de ciclo intermedio que se las arreglaron como para poder rendir o tener un rendimiento aceptable, que fueron Bucranate y bonaerense Intaquilla. Bien, y este es otro trabajo que también ustedes van a poder encontrar en la carpeta de actualización de cultivos de FINA, en donde, digamos, desde el punto de vista de mejoramiento, tenemos muchos métodos estadísticos para evaluar la estabilidad del rendimiento de los cultivares que tenemos. Yo simplemente aquí lo que hice fue aplicar un método de todos esos, de todos los que existen, y nuevamente vemos lo mismo. Esto está, o sea, estos datos están sacados, extraídos de las 4 localidades de las 2 épocas de siembra y vemos la estabilidad de los distintos materiales. Aquí en el eje X marcamos el rendimiento promedio de todos los ensayos, que estuvo alrededor de 4.300 kilos para las 2 épocas de siembra. Y lo que podemos ver es que aquellas variedades que son más estables y que a la vez rinden bastante más que la media fueron bonaerense Intacharito y Buchperla. Y aquellas variedades que rinden más que la media, pero no tanto, fueron AK 1903F, DL102 y, o sea, todas estas 4, las que mencioné, son de ciclo corto, y las variedades de ciclo intermedio que estuvieron relativamente bien fueron bonaerense Intaquillén y Bucranate. Esto es bastante interesante porque, o sea, este análisis está hecho para la campaña pasada. Lo que uno puede hacer es realizar este mismo análisis teniendo en cuenta varias campañas de cultivo, y ahí entonces uno evalúa los distintos materiales en diferentes escenarios. Bien, esto es todo de mi parte. Es una presentación muy resumida, la idea es no agobiarlos con todo. Ahora va a venir la parte sanitaria de Ana, y ya saben, cualquier consulta, ese es mi correo electrónico, y bueno, las preguntas las responderemos al final. Muchas gracias. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Ana Storm. Trabajo en la chacra experimental dentro del grupo de mejoramiento y colaboro con el área de fitopatología del programa de mejoramiento de trigo candial. Hoy, de manera complementaria a lo que ya estuvo presentando Adelina, vamos a presentar bueno, los datos de sanidad del ensayo regional y el ensayo de variedades de trigo candial para esta última campaña. Bueno, para iniciar, como ya estuvo comentando Ade, el ensayo regional habitualmente se realiza en 6 localidades. Este año, por estas características climáticas que ella ya mencionó, principalmente por los déficits hídricos, cuando nosotros fuimos a hacer la evaluación sanitaria, realmente los materiales estaban muy comprometidos y no pudimos llevarla a cabo. Así que por lo tanto, este año la evaluación se llevó a cabo en las localidades de Balcarce, Miramar, La Dulce y Barro.
la fecha de evaluación, las evaluaciones las llevamos a cabo durante la última semana del mes de noviembre. Este año en particular evaluamos en 2 épocas de siembra, 12 variedades comerciales y 13 líneas avanzadas de los criaderos participantes. Importante recalcar algo que ya también mencionó Adelina, es que en ambas épocas y en todas las localidades el ensayo se llevó adelante sin aplicación de fungicidas. Bueno, las evaluaciones a campo, ¿sí? De sanidad, las llevamos mediante la apreciación visual, ¿sí? Tanto de las manchas como de las rollas, y para ello nos basamos en escalas diagramáticas. Bueno, comentarles, esto vale tanto para ambos ensayos, tanto para el ensayo para el SR de cultivares como el ensayo regional. En el caso de la evaluación de manchas foliares, nosotros utilizamos la escala de Sari-Prescott. Es una escala de doble dígito que otorga valores de 0 a 9. El primer dígito hace referencia a la altura en la cual nosotros observamos el desarrollo de la enfermedad. Esto se basa en, bueno, la característica de estas enfermedades, en su sentido de avance, ¿sí? Principalmente, bueno, de que son enfermedades que van escalando, o sea, que se desarrollan desde abajo hacia arriba. Y el segundo dígito indica la proporción de tejido vegetal afectado. Bueno, en el caso de las rollas, utilizamos una escala, la escala de Cobb modificada, la cual bueno, es una escala que va de 0 a 100, expresada en porcentaje, y el porcentaje lo que indica es el área foliar también afectada. Y por otra parte, el tipo de reacción o respuesta, ¿sí? del cultivar, teniendo en cuenta el tamaño de las pústulas y si hay presencia o no de tejido necrótico alrededor de las mismas. Entonces establece 4 tipos de reacciones: resistente, moderadamente resistente y susceptible. Nuestro propósito, bueno, es llevar adelante el relevamiento, ¿sí? Y cuantificación de las enfermedades en el cultivo de importancia regional, y aportar información del comportamiento sanitario de los materiales, tanto para los programas de mejoramiento como para los productores biotécnicos. Bueno, nosotras para presentar los datos, establecimos niveles de desarrollo de enfermedades, ¿sí? Niveles de desarrollo de manchas y de roya amarilla. Como una forma de expresar los valores de esas escalas de una manera que resulte más práctica y más visual. Bueno, para el caso de rollas, simplemente establecimos este gradiente de colores para roya amarilla, porque bueno, no observamos, después lo vamos a ver más adelante, pero no obtuvimos registros en esta última campaña, ni de roya del tallo, ni roya de la hoja. Entonces establecimos estos 4 niveles de desarrollo, bueno, bajo, menor al 5%, moderado entre el 5 y 10%, moderado alto entre 10 y 30%, y alto mayor a 30%. Estos valores los establecimos de esta manera, teniendo en cuenta la agresividad de esta roya, de la roya amarilla, y del carácter explosivo, ¿sí? Para su desarrollo en el cultivo. Entonces, simplemente lo que hicimos fue expresar
según distintos niveles, según los registros de severidad que nosotros tomamos acá. Para manchas foliares hicimos la misma modalidad, ¿sí? Y los valores fueron expresados teniendo en cuenta la altura de desarrollo de la enfermedad en el cultivo, estableciendo como niveles bajos 1, 2 y 3, moderado 4, 5 y 6, moderado alto 7, alto 8 y 9. Esto también es válido para ambos ensayos. Los vamos a presentar de esta manera. Bueno, ya entrando en los datos más precisos, acá lo que les presento es los datos de sanidad para la primera época de siembra del ensayo regional de trigo candial. Aquí tenemos las localidades: Balcarce, Miramar, La Dulce y Barrow. En la primera columna, manchas foliares, y en la siguiente, roya amarilla. Bueno, lo que podemos observar es que la prevalencia, ¿no?, de manchas foliares, un nivel alto de desarrollo de manchas foliares en las localidades de La Dulce y Miramar, seguido por Balcarce, y respecto a, bueno, roya amarilla, niveles moderados, en el caso de La Dulce altos, teniendo en cuenta la susceptibilidad de los cultivares. Y para Barrow, los niveles fueron más bajos, tanto para manchas foliares como para roya amarilla. Bueno, lo propio para la segunda época de siembra, ¿sí?, en la cual lo que podemos ver que los niveles altos de desarrollo de manchas foliares se mantuvieron en la localidad de La Dulce, moderados, ¿sí?, para Balcarce y Miramar, y respecto a roya amarilla, también los niveles de severidad fueron moderados, ¿sí? Y Barrow también, niveles de manchas foliares moderados y bajos de roya amarilla. En general, respecto a manchas foliares, en todos los sitios que registramos las manchas, en todos ellos prevaleció como principal enfermedad la mancha amarilla, y en menor medida la septoriosis. ¿Sí? Lo que podemos observar es, en resumen, que en la primera época observamos altos niveles de desarrollo de manchas foliares para Miramar y La Dulce, ¿sí?, seguido de Balcarce, y en la segunda época los niveles altos de desarrollo de manchas foliares se mantuvieron en La Dulce, y en segundo lugar en Miramar y Balcarce. Por su parte, Barrow mostró moderados niveles de manchas foliares y de roya amarilla en ambas épocas de siembra. Perdón. Bueno, como ya les mencioné anteriormente, no se registró en ninguna de las localidades la presencia de roya de tallo ni de roya de la hoja en esta campaña. Sí, lo hizo, bueno, la roya amarilla, estuvo presente en todas las localidades. Como pudimos ver, las severidades promedios fueron moderadas en ambas épocas de siembra para La Dulce, Miramar y Balcarce. Y la severidad promedio para Barrow fue baja y se mantuvo también baja en ambas épocas de siembra. La severidad de la roya en este caso estuvo muy ligada a la sensibilidad propia de cada uno de los cultivares y obviamente a las condiciones ambientales. Es por ello que nosotros observamos una mayor severidad a medida que nos acercamos al sudeste. Bueno, aquí lo que les quiero compartir, perdón, se me fue,
Lo que les quería compartir es un cuadro, un trabajo realizado por Pablo Campos, en el cual, bueno, evaluó 4 materiales, que son 4 cultivares de la chacra, ¿sí? Quillén, Charito, Galpón y Carilo. Utilizó como testigos, por así decirlo, Algarrobo y Abaet 750, y él lo que evaluó fue el comportamiento a 6 aislamientos de roya amarilla, de las cuales 3 de ellas son tipo Warrior, que son las que están en color rojo. Quería hacerle 2 comentarios respecto a estos resultados que nos aportó Pablo Campos. Bueno, en primer lugar, que los niveles, ¿sí? De sensibilidad de arroya amarilla por parte de las variedades de trigo candial son mucho menores que las de trigo pan, y destacar el cultivar, Charito, recientemente inscripto, que presentó, es el que está marcado en amarillo, que presentó un muy buen comportamiento frente a los 6 aislamientos de roya amarillo a los que fue sometido. Bueno, nosotros esto lo pudimos observar al analizar ambas épocas de siembra este año en la campaña. Charito mostró una excelente respuesta, y también se destacaron Granate y Buc-Granate y Bonaerense Saint-Aquillon, los cuales se destacaron en la primera fecha. Ya pasando a los resultados de la evaluación sanitaria del ensayo de variedades o de cultivares, como les mencioné, utilizamos las mismas escalas para la evaluación a campo y traducimos esos valores con el mismo criterio. ¿Sí? Bueno, acá lo que podemos observar que en general tenemos la primera época, segunda época de siembra y tercera época, sin fungicida y con fungicida, y bueno, la primera columna manchas foliares y roya amarilla. Lo que podemos observar que en general los niveles de manchas foliares fueron moderados en todas las épocas con y sin fungicida, y que tuvimos bajos niveles de severidad de roya amarilla, los cuales se manifestaron en la primera y segunda época de siembra, en algunos de los materiales según la predisposición del cultivar. Bueno, en resumen, lo que nosotros observamos este año fueron bajos niveles de desarrollo en las 3 épocas, tanto con y sin aplicación de fungicida en hoja bandera, lo cual estuvo estrechamente relacionado con la falta de condiciones predisponentes para la manifestación de las enfermedades, por lo que bueno, ya comentó Adelina de estos déficits hídricos, tanto al inicio del cultivo como en su última etapa de llenado de granos. Dentro del complejo de manchas foliares, el ensayo de cultivares se destacó por la presencia de mancha amarilla y, bueno, roya amarilla. No observamos roya de tallo ni de la hoja. Las enfermedades aparecieron tardíamente en el cultivo y su evolución estuvo sujeta a las condiciones ambientales. Por ello, los bajos niveles de desarrollo que les mostré en la tabla. Y bueno, este año los valores registrados no permitieron establecer diferencias entre variedades, ni tampoco poder sacar conclusiones respecto al efecto del fungicida foliar sobre las variables que nosotros estábamos evaluando, como ya les comentó Adelina en su parte de la presentación.
Bueno, como consideraciones finales, Royas, las medidas de manejo, tener en cuenta bueno, que la principal herramienta es la resistencia de los cultivares, ¿sí? A la hora de seleccionar un cultivar para sembrar, tener en cuenta los perfiles sanitarios. Bueno, la importancia del monitoreo, ¿sí? Tanto las frecuencias como los estadios en los cuales iniciamos esos monitoreos. Bueno, la roya amarilla llegó como para cambiar un poco a lo que estábamos acostumbrados, ¿sí? Respecto a los monitoreos. Porque bueno, se puede presentar desde estadios muy tempranos en el cultivo, de una manera, recordemos que por lo general en los primeros estadios del cultivo no respeta ese patrón lineal, sino que las pústulas aparecen de forma agrupada, y la frecuencia de los monitoreos debemos aumentarla, teniendo en cuenta el gran periodo de latencia que tiene esta roya, lo cual que cuando nosotros hacemos una evaluación, estamos, en realidad, de lo que estamos viendo, tenemos mucho más, ¿sí? Porque tiene un periodo de latencia prolongado. Y bueno, y en el caso de tener que tomar la decisión de acceder a la aplicación de un fungicida foliar, tener en cuenta para la decisión, la utilización de los umbrales, utilizar las dosis según los marbetes, evitar dividir dosis o aplicar subdosis, y bueno, y para cuidar las moléculas o los fungicidas que tenemos hoy en día disponibles, rotar moléculas o principios activos. Para el caso de las manchas foliares, tener en cuenta la sanidad de las semillas. Estamos muy acostumbrados a hacer análisis de sanidad, de carga de patógenos, pero bueno, eso nos va a dar un buen inicio, ¿sí? De nuestro cultivo, saber qué carga de patógenos tiene, para poder definir qué tratamiento de semillas realizar. Y con respecto a los tratamientos de semillas, que se hagan de la manera correcta, también respetando dosis, y bueno, y si puede ser con un tratamiento profesional de semilla, mucho mejor. Bueno, tener en cuenta la rotación de cultivos, ya que muchas de estas enfermedades, bueno, los restos representan un aporte al inóculo inicial, ¿sí? Del patógeno, la eliminación de plantas voluntarias y hospedantes alternativos, el monitoreo fundamental, y la aplicación en el caso de tener que hacer aplicaciones de fungicida foliar, exactamente lo mismo para royas, realizarlo según los umbrales, ¿sí? No, porque por ahí a veces se toma la decisión cuando ya es tarde y se le pide se espera que el fungicida tenga un efecto del cual nosotros llegamos tarde, entonces por ahí llegamos muy tarde con el control. Y después no vemos el efecto. Respetar las dosis del marbete y rotar moléculas o principios activos para cuidar, ¿sí? y evitar el desarrollo de resistencia por parte de los patógenos. Bueno, esto era la parte complementaria de sanidad que queríamos presentarles del trabajo que hacemos cada año en las recorridas del ensayo regional y el ensayo de variedad que se lleva
adelante en barro, en la chacra. Como les dijo Adelina, todo esto va a estar publicado en la carpeta de FINA, y por cualquier duda o consulta les dejo nuestros contactos. Les agradezco a todos por acompañarnos. Bueno, muy bien Ana, muy bien Adelina, yo por lo menos las escuché impecable a ambas, así que se las escuchó muy clarito. Antes de comenzar con la ronda de respuestas a las preguntas, vamos a comentarles que, bueno, próximamente tenemos previstas otras jornadas, específicamente el próximo miércoles, es decir, el miércoles 13 a la misma hora, a las 13 horas, el ingeniero Francisco Di Pane va a estar exponiendo sobre el comportamiento de los cultivares de trigo pan, en este caso, durante la campaña pasada. Y 7 días más tarde, el miércoles 20, la ingeniera Liliana Urane va a hacer lo propio con los cultivares de avena. También tenemos prevista otra serie de charlas que ya les vamos a ir anunciando a su debido tiempo, pero la idea es todos los miércoles estar presentes. También, como dijeron Adelina y como dijo Terminana, muy próximamente, en los próximos días, va a estar saliendo la carpeta de FINA, donde se publican todos los resultados de los ensayos de cultivos de cosecha fina, en este caso, que realizan los técnicos de nuestra experimental y que ustedes van a poder consultar. Va a salir publicado por todos los medios, como siempre, por las redes, lo vamos a difundir por WhatsApp, por correo electrónico, y también ustedes pueden abrir la página web, donde pueden ir encontrando algunos ensayos, como por ejemplo, algunos de los que presentó hoy tanto Adelina como Ana. Ya tienen disponible algunos de estos ensayos. Bueno, ahora sí, vamos a pasar a responder algunas preguntas que fueron llegando durante las disertaciones de Adelina y Ana. En ese sentido, Adelina, una pregunta que llegó es ¿cuáles fueron las fechas de siembra? No sé si se referirá especialmente o específicamente a los ensayos de barro, o si querés también poder hacer un comentario más general de cuál es la idea de siembra, de estas fechas de siembra en los ensayos regionales. Sí. Bueno, las fechas de siembra de los ensayos de variedades en barro, o sea, las 3 épocas de siembra, las había colocado ahí. Para lo que fue el año pasado fue 26 de junio, si mal no recuerdo, 17 de julio y 5 de agosto. La idea siempre es tratar de separar estas 3 fechas de siembra, más o menos, o sea, cuando emerge un ensayo, nosotros tratamos de sembrar el siguiente, o sea, la siguiente época. Siempre tratamos entonces de largar la primera época de siembra fines de junio, la segunda mediados de julio y la última época de siembra o fines de julio o la primera semana. Y después, para el caso del regional, que ahí sí no estaba detallado, porque bueno, cada sitio tiene su fecha propia de siembra, pero siempre apuntamos a que las fechas sean fines de julio, la primera época de siembra sea fin de junio hasta más o menos el 10 de julio, y la segunda época de siembra del 15 de julio hasta los primeros días de agosto. Muy bien, muy bien. Hay una pregunta relacionada, también, bueno, para Adelina, relacionada con si tenés un análisis de estabilidad de los materiales, es decir, de resultados de varios años, de varias campañas. Sí.
Hicimos un análisis de estabilidad junto al ingeniero Carlos Jensen, que bueno, es el mejorador de Candial que me precedió en el trabajo. Hicimos un análisis de estabilidad de campañas 2012, si no recuerdo, hasta 2015. Eso está disponible, creo que salió en la carpeta de cultivos de FINA del año 2016. Y ahora estoy preparando algún análisis de estabilidad más con las campañas más recientes. Lo más complicado de hacer los análisis de estabilidad es que necesitamos que todas la serie de años analizadas estén presentes todas las variedades, porque si no desbalanceamos el análisis con distinta cantidad de datos de cada una de las variedades. Entonces, cuando algún criadero da de baja alguna de las variedades de los distintos ensayos, tenemos que tomar distintas series de tiempo. Eso es lo más complicado, pero bueno, algo en los próximos días va a salir ya, con un análisis más reciente. Muy bien, muy bien. Hay una pregunta que nos llega desde Dorrego y preguntan específicamente si te animarías a sembrar quillén a fines de mayo, principios de junio en ese partido. Bueno, eso, para responder a esa pregunta, hemos diseñado, o sea, como parte de una tesina de grado de agronomía, hemos diseñado unos ensayos especiales en donde sembramos a 2 variedades nuestras, Cariló y Quillén, en la primera semana de junio, en Barrow. Las hemos sembrado durante 2 años, o sea, campaña 2018 y la campaña pasada, 2019. No mostré los datos porque todavía, o sea, estamos en proceso de análisis con el alumno que está haciendo la tesina. La realidad es la siguiente, o sea, a grosso modo, yo me animaría con ciertos recaudos. Primero trataría de que fuera la primera semana de junio, que es lo que hemos ensayado. Las fechas de espigazón de los 2 cultivares en general son, según cómo viene el año. Para 2018 los 2 cultivares manifestaron las mismas fechas de espigazón, que fueron el 25 y 26 de octubre, o sea, estuvieron correctas. El año pasado, que apretó un poco más la sequía, adelantaron las fechas de espigazón, alrededor entre el 20 y 23 de octubre, lo cual, si uno tiene un riesgo de helada fuerte o más presente, ahí ya uno debería tener más cuidado. Yo he charlado esto con algún productor de Candial y me dijo, prefiero tener un riesgo de helada, o sea, que es más errático y no un soplete, que es más común en esa zona. También se puede buscar la herramienta de realizar algún seguro, le brinda cualquier compañía aseguradora para eso yo lo saqué de la charla de él. Y lo que vemos interesante es que en ese ensayo hemos probado distintas densidades de siembra, siempre utilizando un sistema de sembradora convencional, o sea, a un distanciamiento entre surco de 18 centímetros. Hemos probado densidades que van desde 100 a 500 plantas por metro cuadrado, o sea, para abarcar precisamente todos los rangos de siembra. Y lo que hemos visto para el caso de Cariló en particular es que sembrado temprano tenemos buenos resultados con entre 150 y 200 plantas por metro cuadrado. Para el caso de Quillén es más insensible, por así decirlo, a la densidad de siembra, y no tenemos, o sea, es como que Cariló adelantado en la fecha de siembra tiene mejores resultados, rendimiento, que Quillén adelantado. Precisamente Quillén es un cultivar muy estable y tiene mejores resultados que Cariló si uno lo siembra tarde. Es un ciclo intermedio que tiene buena plasticidad. A ver, sembrado temprano no es que su rendimiento cae, ni mucho menos, sino que es muy estable, entonces siempre mantiene el mismo rendimiento. En cambio Cariló, que tiene cierta inestabilidad, o sea, cuando uno le da las misiones, el cultivar responde, y posiblemente responde más que Quillén, pero ese adelantamiento en la época de siembra parecería que favorece más a Cariló que a Quillén. No sé si la respuesta a la pregunta.
pero son todos datos, repito, son todos datos preliminares. Una vez que analicemos todo, calculo que ya hablaré y daré charlas sobre eso. Además de eso, estamos midiendo todo estamos haciendo un trabajo en componentes de rendimiento, o sea, ver el mecanismo de compensación que tienen las distintas variedades, y estamos viendo si hay algún efecto de la época, del adelantamiento de la época de siembra sobre la calidad, tanto comercial como industrial. Muy bien. Hay una pregunta que nos llega desde Marco Juárez, y específicamente preguntan en nuestra zona, ¿qué diferencia de rendimiento hay entre candial y trigo pan? Aproximadamente. Bueno, eso es bastante difícil de decirlo. La realidad es que deberíamos hacer algún ensayo donde pusiéramos variedades de pan de testigo. Deberíamos elegir el tema, la variedad de pan es todo un tema porque hay muchas variedades. Y, bueno, habría que elegir una bien, o una que se adapte bien a la región en donde estemos evaluando. Yo sé que en ciertas situaciones hay o sea, el rendimiento es menor en el candial que en el pan, pero en otras situaciones el rendimiento es prácticamente lo mismo. Hay variedades de candial que tienen muy buen potencial de rendimiento, datos que tenemos de producción bajo riego están a nivel de pan, digamos, así que esa respuesta es como medio difícil. Después, estamos llevando a cabo ensayos también en otras regiones, como Marco Juárez. El año pasado hicimos un ensayo en Reconquista, tenemos algún ensayo también en Santiago del Estero, todos con distintos tipos de manejo, más que nada buscando la adaptabilidad del cultivo. En esas regiones, o sea, todo lo que es norte de la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe, sur de Córdoba, la evaluación, Paraná ni hablar, la evaluación muchas veces es complicada por el tema del fusarium. Bueno, acá Ana puede darme una mano, pero nosotros siempre recomendamos, o a nivel mundial, las áreas de siembra de trigo candial son aquellas áreas que están libres de fusarium. O sea, se las considere libre de fusarium porque no hay resistencia genética todavía a este patógeno. Entonces, sembrar candial en un área que hay mucha presencia de fusarium muchas veces es muy riesgoso. Ya que estamos con el tema de fusarium, podríamos una pregunta que hicieron acerca de cómo se puede manejar esta enfermedad tan difícil para este cultivo. Ana, todo Bien. tuyo. Sí, bueno, en nuestra región en realidad los eventos infectivos de fusarium son muy esporádicos. Tuvimos en la última campaña, bueno, registros de fusarium importantes, pero bueno, hacía muchos años ya que no se presentaba en nuestro área. Lo más importante, bueno, tener en cuenta cómo es el ciclo, ¿sí?, del patógeno, ¿sí? La principal vía de ingreso es el momento, digamos, el momento de susceptibilidad de cultivo es durante antesis, y bueno, y por lo tanto, las herramientas para el control es la aplicación de fungicidas foliares cercanos para proteger, ¿no?, ese periodo de susceptibilidad, esa ventana. Y bueno, y para ello hay una herramienta que es bastante, que funciona muy bien, que es estos pronósticos que realiza INTA Castelar a través de su página de la FED, de la fusariosis de la espiga de trigo, en el cual, bueno, ellos a partir de datos, ¿no?, de periodos
de precipitaciones continuos y de temperatura, hacen pronósticos acerca de los riesgos por zona de eventos infectivos de fusarium. Así que bueno, estos sistemas de alarma o de pronóstico son muy útiles para este tipo de patógenos, que bueno, aparte tiene una ventana de ingreso bastante acotada. Muy bien, muchas gracias, Ana. Hay una serie de preguntas referidas a algunas variedades que no fueron mencionadas. Por ejemplo, el caso de Obelix, Adelina. Sí, Obelix, Odiseo son variedades precisamente que yo hablé hoy, que fueron introducidas al país, son variedades de origen europeo. Y bueno, o sea, estuvieron, algún año me acercaron a Obelix. Odiseo sinceramente no he tenido la oportunidad de evaluarlo. Obelix se evaluó un solo año, creo que fue el año 2017 en la chacra. Y la realidad es que, bueno, por una decisión de las empresas que lo comercializan, estos cultivares no participan en las redes. La empresa que, digamos, o sea, son materiales de Syngenta, y la empresa que lo comercializa o que da para que se siembre es el criadero Buck Semillas. Ellos tienen un montón de datos, así que mi sugerencia es que si alguno tiene interés por conocer esos cultivares, que se acerque al criadero Buck y que les pregunte a ellos. Hasta donde yo sé, Syngenta quería manejarlos de una forma más cerrada, por así decirlo. Muy bien, ya hiciste mención tanto a Obelix como a Odiseo, que también preguntaban, y hay una pregunta respecto a Esmeralda. Específicamente, ¿qué datos tenés sobre esta bueno, variedad? Esmeralda hace 2 años que por decisión del criadero Buck ya no integra las redes. O sea, tenemos datos hasta 2017. El criadero lo ha reemplazado, como se realiza de forma normal, por otras variedades. Así que, bueno, yo lo que les puedo decir es que, a ver, es un buen cultivar, sobre todo desde el punto de vista agronómico, de calidad industrial, tiene algunas deficiencias, pero después, bueno, fue sembrado muchos años y yo sé que hay mucha semilla disponible todavía para los productores. Es un cultivar muy estable en rendimiento, muy plástico. A ver, es una buena alternativa. Ya sepan bueno, que el criadero lo ha reemplazado por otros cultivares más modernos. Muy bien. Hay una pregunta que hace referencia a los resultados sobre calidad comercial de los ensayos. Sí. Bueno, no van a salir, calculo, en la carpeta de FINA este año, porque, bueno, justo ocurrió todo lo que sabemos del tema de la pandemia y eso ha retrasado los laboratorios. Estamos teniendo los primeros resultados recién. Como yo les mencioné, a nivel barro, el contenido de proteínas fue muy alto. Estamos teniendo datos de 13% hasta casi 17%, esto con 13,5% de humedad, o sea que sobre sustancia seca es muchísimo más. Creo yo que, bueno, fue parte, porque, bueno, nuestros suelos están bien provistos de nitrógeno en general y además tuvimos limitantes importantes para el rendimiento, entonces obviamente el contenido de proteína aumenta en grano. En el caso de la vitriosidad, los valores de nuestros ensayos fueron buenos porque además fueron cosechados bastante anticipadamente, justo antes de que comenzara a llover cerca de Navidad en nuestra zona, entonces bueno, eso hizo de que las vitriosidades también sean altas. Y después los datos de calidad comercial de peso hectolítrico y peso de 1000 granos
están disponibles en la publicación, en las dos publicaciones, tanto en el regional como en el ensayo de variedades en 3 épocas de siembra que llevamos en Barrow. Eso, bueno, los invito a mirar los datos, eso sí, están ahí. Muy bien. También hay una pregunta en relación con la calidad, específicamente en este caso con el nivel de gluten, y preguntan si es muy difícil llegar a un nivel de 26-28%, y a qué nivel de nitrógeno o de fertilización habría que llegar en ese caso. Bueno, primero y principal, aclaro, yo no trabajo en manejo de cambial, seguramente haya gente que sepa mucho más de eso que yo. Lo que yo siempre tratamos de recomendar es que para evitar la mayor cantidad de problemas respecto de la proteína es darle al candial lotes que estén bien provistos de nitrógeno, con rotaciones adecuadas, con un manejo bastante bueno, para que sepan, en una forma muy general, si ustedes al contenido de proteína lo multiplican por 2,5, eso más o menos les da el gluten. Esto es muy general, puede ser 2,3 o 2,7. O sea, siempre hay que hacer, por recomendaciones de todos los laboratorios que trabajan, ya sea en trigo pan como en trigo candial, la proteína es un muy buen indicador de la cantidad de gluten, pero no es el gluten en sí. ¿Sí? Eso quiero que quede claro. Entonces, tener la mayor cantidad de proteína posible en el grano nos da muchas más chances de tener un mayor contenido de gluten. Muy bien. Y bueno, la respuesta de si es muy complicado llegar o no, todo depende. Yo sospecho que, por ejemplo, en nuestros ensayos, con esos niveles de proteína que tenemos, entre 13 a 16, para la localidad de Barrow, seguramente estemos por encima de esos valores. Claro que sí, y aprovechamos también la oportunidad para comentarles a todos los asistentes que también vamos a ofrecer próximamente, durante el mes de junio, una charla del ingeniero Martín Zamora con todo lo que tiene que ver sobre la fertilización nitrogenada, no solamente de trigo candial, sino también de trigo pan y de cebada. Bueno, muy bien. Si no hubiera más preguntas, me queda solo agradecerles, muy especialmente a Adelina y a Ana, pero también a todos los participantes de esta segunda jornada virtual. Y nos queda invitarlos, recordarles que el próximo miércoles 13, vamos a estar con la charla del ingeniero Francisco Di Pane acerca de el comportamiento de las variedades de trigo pan. Lo propio va a ser la ingeniera Liliana Urane el miércoles 20, disertando sobre el comportamiento de las variedades de avena. Así que bueno, sin más, en nombre de la Chacra Experimental de Barrow, les damos las gracias y los invitamos a seguirnos en las próximas jornadas virtuales de este tema. Muchas gracias.